Dragones, símbolos de poder, representantes de caos, divinidad, oscuridad, sabiduría y mucho más. Los dragones son el ser de leyenda definitivo, habiendo conseguido extenderse por todo el planeta y morder su propia cola, garantizando así su inmortalidad en la sociedad humana. Pero, ¿qué es un dragón? Esta es una pregunta con varias capas de complejidad, y no es una pregunta nueva. Si nos dirigimos a sus raíces, la palabra dragón, así como suele ocurrir con sus otros múltiples nombres, nos lleva a una serpiente monstruosa o una criatura de características reptilianas, muchas veces conectado con los océanos, en otros casos con las tormentas y el cielo, y en otras ocasiones con montañas y lugares profundos. Como podrán comprender, al tratarse de un concepto tan extendido entre tantas distintas civilizaciones y culturas, era de esperarse que su apariencia y características varíen, donde en algunas ocasiones sus diferencias son abismales, en otros sus similitudes nos impactan. A la vez, podemos encontrar casos donde el título dragón de la criatura se vuelve algo dudoso, y es ahí cuando discusiones sobre qué es un dragón exactamente surgen con más fuerza. La realidad es que esta no es una ciencia exacta, mucho depende de dónde provengas cuando buscas la idea de un dragón, por lo que el clasificarlo se vuelve algo complejo y debatible, lo cual tampoco es algo nuevo. Ya personas en el pasado buscaron clasificarlos varias veces, utilizando diferentes métodos para dividirlos y juntarlos en base a sus diferentes características. Teniendo todo esto en cuenta, avanzaremos en esta travesía para buscar responder esta y muchas otras preguntas acerca de estas fantásticas bestias. ¿Cuántos diferentes dragones hay en el mundo? ¿Qué los vuelve únicos? ¿Qué cosas los separa del resto? ¿Y qué es lo que los conecta? Hola a todos, mi nombre es Aidan Ardabor y sean bienvenidos a mi nuevo canal, y también sean bienvenidos a mi nuevo proyecto, Dracomaquia, una verdadera enciclopedia dracónica mitológica. Si son como yo y les fascinan las diferentes criaturas y seres que nos brindan las muchas diferentes mitologías y creencias en el mundo, estoy seguro que habrán buscado todo tipo de enciclopedias y bestiarios para conocer más de estos mitos. Pero sorprendentemente, no es tan fácil encontrar enciclopedias de dragones. Sí, lo sé, suena ridículo en primera instancia, pero las enciclopedias más famosas que he encontrado entran más bien en los reinos de la ficción, inventándose sus propios dragones y agregando características nunca establecidas en la mitología. No estoy diciendo de que esto sea algo malo, de hecho encuentro muy interesante el inventar tu propio mundo de fantasía y presentarlo mediante un bestiario. Pero, en consecuencia, vuelve más difícil el poder hallar una auténtica enciclopedia mitológica sin tener que ir a los libros con fuertes análisis simbólicos, históricos, personales y que son extremadamente largos. Hasta donde he visto, las enciclopedias y recopilaciones sobre mitos de dragones varias veces dejan algo más que desear. Así que, como una solución, he decidido contribuir con este proyecto, porque es con Dracomaquia que estaré presentándoles una serie de videos donde exploraremos los diferentes tipos de dragones en el mundo. Veremos cómo son presentados en cada cultura, cómo son clasificados por dichas culturas, y en algunos casos cuestionaremos si pueden ser considerados dragones. Como mencioné en mi presentación, el qué puede ser categorizado como dragón es un tema de debate, así que en algunas ocasiones analizaremos más bien por qué ciertas criaturas son consideradas como tal y veremos si nosotros estamos de acuerdo con esa afirmación. Para ello, creo que lo mejor será aclarar cuál es mi base para clasificar a una criatura como dracónica. Nuevamente, la palabra dracon, de la cual deriva nuestra palabra dragón, proviene del griego, y es muy aceptado que hace referencia a la serpiente. Y efectivamente, muchos de los dragones griegos han sido representados sencillamente como serpientes gigantes, no siendo algo exclusivo de los griegos. Otras culturas muchas veces los representan de la misma forma. Inclusive las representaciones de dragones más antiguas en el mundo les dan esta forma serpentina. Sé que es muy típico que cuando alguien dice dragón, lo primero que se le viene a la mente es una criatura reptiliana cuadrúpeda de enorme tamaño y largo cuello.
adornado con púas, cuernos y dos inmensas alas, capaz de volar así como respirar fuego. Hasta uno puede hacer el argumento de que esta es la criatura que adopta el título dragón, mientras que el resto, si bien forman parte de la misma familia, poseen sus propios nombres que ya designan que son dracos diferentes al dragón heráldico europeo. No estoy en total desacuerdo con esta manera de pensar, aunque no la estaremos utilizando aquí. Lo que quiero que tengan en cuenta es que la forma serpentina del dragón es en esencia la figura primordial de la criatura, su origen. A lo largo de los siglos, esta iría cambiando, adquiriendo características de otros animales regionales, evolucionando para formar una nueva generación de bestias míticas. Pero en la base siempre se encontrará la serpiente. En conclusión, me estaré fijando en características serpentinas o reptilianas. Cocodrilos también han sido asociados muchas veces con dragones en el pasado y creo que es bastante comprensible el porqué. Y hablando de nombres y títulos, un tema que se repetirá a lo largo de estos videos es que muchas veces en el pasado no existía una forma de clasificación de dragones. Sencillamente colocaban todas estas diferentes interpretaciones en la misma caja y usaban los diferentes nombres de manera intercambiable. De hecho, el dragón que se enfrenta a San Jorge es bastante común verlo representado como un wyvern, así como con otras formas serpentinas. A pesar de esto, me alegra informarles que en muchos casos podemos sacar características únicas de estos tipos de dragones y separarlos del resto hasta cierta medida, lo suficiente como para divertirnos al crear, precisamente, una enciclopedia donde podamos clasificarlos. Explicado estos factores, creo que ya podemos pasar a hablar del método de clasificación. Que sepan que este modelo que inventé no estoy tratando de sonar como que es el método definitivo. Tan solo lo hice por comodidad para mi formato de videos, además de para darle algo de sabor distintivo. Comenzando, por supuesto, con el nombre o nombres que reciban por cultura, siguiendo con la mitología a la cual forman parte. Luego tenemos el tipo de Draco, lo explicaré más adelante, continuando con lo que yo llamo la afinidad del dragón, que, como ya sabrán, el dragón típico europeo se encuentra muy conectado con el fuego, pero en otras regiones están muy atados al agua o a las tormentas, así que agregué esto solo por el afán de presentarlos con elementos. El tamaño creo que se explica solo, trataré de darles una idea estimada del tamaño del dragón en cuestión. Hábitat indicará el tipo de ambiente donde el dragón viva, hasta posiblemente su específica localización y hogar. Y finalmente tenemos poder, que esto es algo que también fue creado más que nada por mi entretenimiento. Deseo clasificarlos en base a su nivel de peligrosidad. Después de todo, a veces tratamos con seres apocalípticos y luego tenemos casos de dragones habitando en pozos de agua. Así que decidí darles esta clasificación anti. Si nunca la han visto, sencillamente indica los límites de la capacidad destructiva de la criatura. En este caso tenemos anti-caballero, lo cual indica que su capacidad destructiva puede encargarse de uno o un simple grupo de hombres armados. Anti-ejército puede lidiar con un grupo de entre 100 a tal vez 1000 hombres. Anti-reino es que son capaces de enfrentarse a reinos enteros, tal vez incluso imperios, y antimundo nos habla de seres capaces de acabar con la raza humana o el mismo planeta, o una porción del planeta. Y en caso de que vean un signo de pregunta al final de esto, pues eso indica que es un estimativo y no se conocen muy bien los límites de su poder. Regresando con los tipos de Draco, esta es la característica con la cual más me quemé mis neuronas, y creo que no soy el primero en sufrir estas consecuencias, porque por un lado a la gente le encanta la simple clasificación regional, estilo dragón europeo y dragón asiático, pero existen varias clases muy distintas en dichos continentes, así que prefiero no tocar demasiado el tema de clasificación continental porque al final no es muy efectiva. También prefiero evitar el utilizar nombres ya existentes de dragones. Estos de por sí poseerán sus propios videos de análisis. Se siente muy raro utilizar dichos nombres para clasificar dragones a la vez que sea usado para designar a un específico dragón. En su lugar, preferí inventar mis propias palabras que puedan abarcar de manera más general estas diferentes clases encontradas en todo el globo, con lo cual decidí que el elemento clave serán sus características físicas. Déjenme explicarles.
Primero tenemos a los Draco Alpha, los cuales denominan a los dragones primordiales con forma serpentina, sin extremidades ni alas. Le siguen, por supuesto, los Beta. Estos son dragones que aún conservan una principal apariencia serpentina, pero que ya han desarrollado extremidades, ya sean 2, 4 o más. Y finalmente tenemos a los Gamma, los dragones que han desarrollado un cuerpo más propio para un animal con extremidades, pudiendo parecerse más a un cocodrilo o directamente un caballo. En algunos casos más como un ave, dependerá mucho de la cantidad de patas, la forma de su tronco. Pero creo que ya entienden cuál es el comienzo y cuál es el final. Ahora, una característica clásica y fundamental con respecto al dragón son las alas. Y por lo tanto, para que sea más fácil de recordar y menos confuso, las versiones aladas de estos dragones recibirán el título de alífero, siendo de esta forma como incluimos a todos los diferentes tipos de dragones en el mundo. Pero aún falta por incluir 3 características importantes. Estas son: policéfalo, que posee varias cabezas; acuático, que habitan en las aguas, ya sean saladas o dulces; y por último, quimérico, el cual designa que posee características de otros animales tan influyentes que a veces se siente más como un dragón mitad algo más. Y con esto creo que es muy importante volver a remarcar algo que ya mencioné. En realidad, la figura de muchos dragones en el mundo es una amalgamación de muchos animales. Veamos por ejemplo el dragón heráldico europeo. Aquí pasamos de una serpiente a una criatura reptiliana con cabeza de caballo, cuerpo de león, o también puede que de caballo, alas de murciélago y patas de ave rapaz. El long chino es aún más complejo, pero a pesar de todo esto, la figura de ambos ha conseguido su propia identidad independiente. Ahora, si vemos casos como la Tarasque, todo el mundo lo clasificaría como un dragón tortuga, porque el caparazón no es una característica normal del dragón. Así que quimérico se volverá una clasificación que apunte a aquellos dracos que se alejen del modelo clásico. Sería el equivalente a nuestro comodín. De nuevo, no trato de venderles esto como la clasificación definitiva. Puede que incluso necesite modificarla y arreglarla a futuro una vez que empiece a encontrar huecos. Pero por el momento lo que quiero hacer es darle algo único a la presentación de videos, hacerlo lo más entretenido posible, porque realmente espero que si ustedes pueden sacar algo de Dracomaquia, sea inspiración. Adoro ver diferentes mundos fantásticos llenos de magia y misticismo, con sus propias serie de reglas y ángulos únicos, con lo cual espero que este programa ayude a unos cuantos a sacar buenas ideas. Y en la misma nota, estoy tomándome esto muy en serio. Quiero brindarles de datos auténticos mitológicos, esperando de esa forma aclarar algunas cuantas dudas y desmentir datos falsos o comunes malentendidos. Si en alguno de estos casos poseo alguna especie de teoría o hipótesis personal sobre un determinado dragón, se los haré saber en el mismo video, algo así como notas del autor. Y creo que con esto se encuentra todo aclarado. Espero que estén tan emocionados como yo con este proyecto y con el nuevo canal. Que por favor suscríbanse y asegúrense de acomodar la campana en todos si es que quieren estar al tanto de mis investigaciones. Dragones no será lo único que trataremos aquí, pero será un buen tema a tratar para comenzar. Y por favor también díganme qué opinan. ¿Les gusta el método de clasificación o cambiarían algo? Déjenme saberlo en los comentarios, así como también qué leyenda debería tratar para mis próximos episodios de Dracomaquia. No duden en brindar toda la información que conozcan sobre algún mito poco conocido o regional o lo que sea. Quiero que Ardabor se vuelva un lugar donde la gente pueda venir a compartir lo que sepa sobre mitología y demás, y que en general la pasemos bien. Lo único que me falta por decirles es que muchísimas gracias a todos por mirar este video, que como siempre, si desean ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez, si alguno de ustedes, almas valientes, desea formar parte en esta lucha eterna, solo deben unirse a las filas ardanienses y hacer sonar las campanas, que, según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo. Muchas gracias.
Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día.